ciudad de Durazno, amigos que nos miran a través del Facebook, bienvenidos a esta reunión día domingo donde el pueblo cristiano se reúne a adorar y a alabar al Señor. Por lo tanto, qué gozo es poder estar los hermanos juntos para darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al Señor. Amén. Vamos a comenzar, hemos estado orando, ahora vamos a comenzar cantando y alabando al Señor. Así que adelante, hermanos, y a comenzar a cantar. Gracias. Bueno, muy bien, sean bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a dar comienzo al tiempo de las alabanzas, cantando en vuestros seminarios el himno número 286. ¿Qué me puede dar perdón? 286. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, una vez más queremos darte gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por las puertas abiertas de este lugar y gracias por el sentir y el deseo que has puesto en cada uno de nuestros corazones de querer estar aquí, Señor. Bendice este tiempo de las alabanzas y glorifícate a través de él, Señor. Que nuestras alabanzas puedan llegar a tu presencia como ese grato aroma y puedan complacerte, Señor. Prepáranos a través del tiempo de las alabanzas
para recibir el mensaje de tu palabra. Amén. Y que sea tu palabra la que esté obrando y hablando a cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. Le damos gracias, nos encomendamos en tus manos y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, seguimos adelante. Número 43. Cristo, hazme ver tu cruz. 43. Bien, vamos a cantar el último himno, el 299 en vuestros himnarios. 299. Me hirió el pecado. Aquellos que puedan ponerse de pie, por favor, así cambiamos la posición. 299. Me hirió el pecado. Perdido errante
Amén. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Pongan el leccionario sobre las orillas, por favor. Entréguenle los signarios a mi hermano y así. Muy bien. Adelante. Vamos a prepararnos para escuchar el mensaje. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Oscar, pero los niños van a salir con la maestra, por lo tanto, vayan pasando. Sí, pasen, pasen, pasen. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Y así ahora nos disponemos a escuchar el mensaje. Que Dios nos dé la gracia para tener oídos espirituales y oír la palabra de Dios. Adelante, hermano. Dios le use. Amén. La gloria sea a Dios, Pastor José. Amén. Hermanos en Cristo, de Templo Calvario Durazno, hermanos en Cristo, de donde nos puedan ver mediante las redes sociales, sabemos el alcance que tiene las redes sociales. Es un gozo para mí poder estar llevando el mensaje del Evangelio por gracia, por fe en Cristo Jesús, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Ha sido una semana muy especial para mí, para mi esposa. Hemos estado llevando el mensaje del Evangelio en Durazno, allí, a donde Dios nos permitiera, y ha sido un gozo poder dejar su palabra, lo que hemos sido llamados, poder estar hablando allí con las almas necesitadas, que necesitan el mensaje del Evangelio. Así que damos gracias a Dios por habernos permitido llevar el mensaje de la palabra. No quiero olvidar ni de forma especial, quiero enviar un mensaje a una persona que está siendo de mucho testimonio para Cristo Jesús. Es un deportista duraznense que ha estado cumpliendo años y está haciendo los mejores tiempos de deportista, como el apóstol Pablo lo dejó escrito allí en su palabra. Lo está haciendo mediante la Escritura, caminando hacia la vida eterna. Saben, él ha sido un deportista que ha sido elegido por Dios. Él y su familia han conocido el Evangelio desde niño él, pero ¿saben qué? Dios ha obrado en él, en su corazón, en su mente, para mostrar a su familia, para mostrar a nosotros, servidores de Cristo, de que Dios obra, el Dios de las Escrituras, haciendo de que y mostrándonos de que Él en Cristo fue restaurado. Dios lo restauró, aun cuanto muchos podrían del mundo no ver en Él una restauración. Dios en Él lo elige como nos eligió a nosotros, para levantarnos. Yo quiero pedirle a Fabián Olivera de que pueda seguir en Cristo, a él, a su familia, por quien oramos. A vos, Fabián, quiero pedirte que el Dios de las Escrituras no sea una visita en tu vida, que el Dios de las Escrituras puedas estar permanente tú con Él, que puedas alabarle como lo has hecho, y me he gozado en escucharte, alabándole. La gloria de Dios le alababa. Tu Padre, con el amor de Cristo, te atiende. El Dios de las Escrituras le da la fortaleza para poder atenderte, y nos muestras a nosotros, Fabián, y a muchos Fabianes Olivera que hay en el mundo, que cuando el Dios de las Escrituras elige a su Hijo para hacer y correr la mejor carrera en el deporte, que es hacia la vida eterna, mantente en Cristo, mantente que el Salvador esté permanente en tu vida. Escucha alabanzas cristianas para poder sentir el gozo y la paz hacia una vida eterna, porque esto es pasajero. Sigue alabándole, sigue escuchando el mensaje de Cristo que habla a tu mente, a tu corazón, y Dios seguirá obrando en ti como lo ha hecho, y seguirá restaurándote para la gloria de Él, porque sos usado como instrumento para su gloria, como somos nosotros aquí y como son los hijos de Cristo, el bendito Salvador. No quería dejar pasar este mensaje que nos ha sido de mucho gozo para mí, para mi esposa, y también sé que para los cristianos de Templo Calvario y para los cristianos que nos puedan estar viendo. Mis hermanos en Cristo, el mensaje que ha puesto el Dios de las Escrituras en mí, he estado orando mucho para que fuese el mensaje que Él quisiera que yo pudiera hablar al pueblo de Dios,
y se ha mantenido mi corazón firme en lo que el Dios de las Escrituras me ha puesto, seguir con el mensaje que tenía como título: ¿qué podemos saber sobre los tiempos del fin? ¿Qué podemos saber sobre los tiempos del fin? Y el acontecimiento número 2 era el surgimiento del anticristo. El primer acontecimiento que habíamos visto era el arrebatamiento de la iglesia, y ¿saben qué? Ahora venía el segundo acontecimiento, que era el surgimiento del anticristo. ¿Saben qué? Vamos a estar dando la lectura bíblica allí en Primera de Juan, el versículo 2:18, donde nos redacta y nos dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Allí también, en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 3, nos habla la Escritura y nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. También en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, nos habla la palabra de Dios y nos dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mis queridos hermanos en Cristo, realizada la lectura bíblica, podemos preguntarnos: ¿qué es la escatología bíblica? ¿Qué es la escatología bíblica, para poder entender un poquitito? Y la palabra escatología proviene del griego escato, que significa último, y logos significa tratado. Por lo tanto, se definiría entonces como la doctrina de los últimos tiempos que estamos viendo, del hombre y del mundo donde él habita. La escatología bíblica es una parte de la teología sistemática que estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que van a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días de la historia. La palabra fin que encontramos y que identifica la escatología bíblicamente aparece muchas veces en la Biblia, la palabra fin. Aparece en Mateo 24:6, aparece en Mateo 24:13, aparece en Mateo 24:14, en Primera de Corintios 15:24. En el Antiguo Testamento la palabra fin aparece en Daniel capítulo 12, versículo 9, capítulo 12, versículo 13 de Daniel, en Habacuc capítulo 2 y versículo 13. La escatología bíblica exige una hermenéutica refinada para poder discernir lo profético, pero ¿saben qué? A pesar de que necesitemos una hermenéutica afinada para poder discernir lo profético, lo más importante que se necesita es el fluir del Espíritu Santo en nosotros, para que pueda Dios abrir nuestro entendimiento y darnos sabiduría a través del Espíritu Santo. La misma sabiduría que deben de tener ustedes en este momento mediante el Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia y conocimiento que provenga de Dios, para la interpretación fidedigna, correcta y conforme a su voluntad. Pues el mismo Señor allí en su palabra nos dice: sin mí nada podéis hacer. Luego se logra lo que allí en Lucas capítulo 24, versículo 45 nos dice: les abrió entonces el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Solo Dios, mis queridos hermanos en Cristo, puede abrir la mente, el intelecto humano, para que bajo la iluminación del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros,
el ser humano logre entender las verdades reveladas según el propósito divino que hay en él. Se hace necesario, más que nunca en los postreros tiempos de la Iglesia, que nosotros, los seguidores de Cristo, escudriñemos las Escrituras con mayor dedicación, la palabra profética que anuncia lo que está sucediendo y lo que ha de venir para toda la humanidad, porque de esta manera nuestra esperanza en Dios y su reino serán más firmes y podremos de esta manera transmitirla a otros de una manera fidedigna, según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios que la manifiesta en Hebreo 11:1. En Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Es pues el futuro, el tiempo privilegiado de la escatología bíblica. El futuro es el tiempo privilegiado de lo escatológico, de lo profético. El estado de las cosas futuras, el cual vamos a contemplar lo siguiente: el estado intermedio, las resurrecciones, el rapto de la iglesia, como vimos, el segundo advenimiento de Cristo y el milenio. Estos son aspectos que se desarrollarán más adelante. Y el último punto en referencia a la escatología que quiero poder brindarle, qué es lo que nos da y por qué debemos de mirar lo profético y saberlo ahora, porque lo profético es ahora en nuestro tiempo. La escatología bíblica trae consigo un llamado de alerta a los seguidores de Cristo, en relación con el estado espiritual y de expectativa en que deben y debemos vivir, aguardando con paciencia y esperanza el cumplimiento del mayor de los eventos escatológicos para la iglesia del Señor, a saber que es el arrebatamiento de la iglesia. Eso dejando un poquito en claro qué es la escatología bíblica y por qué debemos de estudiar y ver lo profético, lo escatológico, para ir al acontecimiento número 2, en referencia al surgimiento de este personaje, el anticristo asumirá el poder. La iglesia de Cristo, como vimos, ya no se encuentra en la tierra, fue arrebatada. De acuerdo a la profecía bíblica, el siguiente acontecimiento del que habla la Biblia es el surgimiento de un falso Cristo, a una posición de mucha importancia en el mundo. Este personaje, como dijimos, es denominado el anticristo. Sin embargo, el apóstol Juan dijo que habría muchos falsos cristos desde la existencia de él. Lo vimos allí en 1 de Juan 2:18 y lo vimos también en el capítulo 4 y versículo 3. Juan dijo que iban a haber muchos falsos cristos. Afirmando ser el Mesías, muchos han buscado desde la historia humana y buscarán y atraerán, como estamos viendo, a muchos para llevar una condenación. Han aparecido muchos profetas, nombrándose profetas, muchos falsos cristos, pero a pesar de todo lo que estamos viendo y ahora después vamos a poder desarrollar, va a aparecer un día el impostor máximo, y este va a reunir a un gran séquito que va a engañar a Israel para que firme un falso tratado de paz, como lo vamos a ver en Daniel capítulo 9, versículo 27, y será causa de un sufrimiento indecible en el mundo, especialmente para los creyentes en ese periodo. ¿Qué nos dice la Biblia del anticristo? Nos preguntamos. Para eso vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo 2b, y le voy a pedir a Fernando, mi hermano, que pueda darnos lectura. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2b. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Amén. Importantísimo nos indica acá. Apocalipsis 13, 2b. Recibirá de Satanás tres cosas importantísimas el anticristo. Nos dice poder, su trono y autoridad. Esas tres cosas importantísimas va a recibir el anticristo de Satanás. Allí luego le voy a pedir a mi hermano Emilio que pueda buscar Apocalipsis 6.2 y a Pastor José Apocalipsis 13.5 posteriormente. Apocalipsis 6.2
Vamos a ver. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén, gracias, mi hermano. Será un gobernante, y su propósito será vencer. Será un gobernante, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así se presentará el anticristo. Apocalipsis 13:5, Pastor José. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Gracias, Pastor José. Será culpable de horrible blasfemia. La pregunta es, ¿por qué en este tiempo lo profético se está discerniendo y se está viendo como nunca sobre la existencia en la tierra y desde el periodo de Daniel? ¿Y saben qué? Vamos a estar viendo en Daniel capítulo 12, versículo 4, ¿por qué es que estamos en estos tiempos teniendo conocimiento más que nunca de lo profético, de lo bíblico? ¿Por qué? Allí en Daniel capítulo 12, versículo 4 nos dice, Dios le decía a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cuando a Daniel le fue entregado el conocimiento de lo que iba a pasar, Dios le dijo, cierra las palabras y sella el libro, que no se entienda, que no lo sepan, hasta el tiempo del fin. Hoy es el tiempo del fin. Ahora es el tiempo del fin y se está tomando conocimiento como nunca de lo profético y de la escritura bíblica. Luego dice allí otra profecía que se ha dado cumplimiento. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hoy es el tiempo donde se puede estar de una parte del globo terráqueo al otro en horas, donde la ciencia ha aumentado como nunca, señal del fin de los tiempos. Por eso es que de gran manera, personas que tenemos, hermanos en Cristo, el gusto de poder escucharle y poder aprender, el pastor Armando Alducín, un estudioso profético de muchos años, Dios le ha dado el conocimiento y nos muestra y nos ha mostrado que ahora es el tiempo de que el Espíritu Santo pueda darse a conocer de parte de Dios la profecía bíblica. Ahora, ¿saben qué? Vimos también que en Daniel 9:27 el anticristo firmará un tratado de paz con Israel y luego lo va a quebrantar cruelmente. Jesús en el libro de Mateo 24:15, en Mateo 24:15, Jesús les hablaba a sus discípulos, Mateo 24:15, y 600 años después, Jesús le habla de la abominación desoladora. Allí en Mateo 24:15, Jesús decía, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando se habla de la abominación desoladora, se habla del anticristo. 600 años después, Jesús le decía y les hablaba a los discípulos del anticristo. En Isaías 28 también, en Isaías 28, le voy a pedir al pastor José, Isaías 28, versículos 16 al 18. Nos va a hablar de algo importantísimo que se ha de estar dando. 28, 16 al 18. Al 18. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable,
El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Amén. Amén. Aquí habla del engaño con que obra y ha de obrar el anticristo. Aquí, en el versículo 16, nos habla de un fundamento, de una piedra probada, angular, preciosa, de un cimiento estable. El que creyere no se apure, dice, no se apresure. Todo albañil, cuando va a preparar y va a levantar un cimiento y va a levantar un edificio importante, pone primero una piedra por fundamento. Aquí está hablando de la construcción allí del templo en Jerusalén. Se construirá el templo en Jerusalén. Luego dice en el versículo 17, y se puede discernir ahora, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Aquí está hablando cuando el albañil trabaja con el cordel, con el hilo, y pone a nivel lo que va a edificar. Se edificará el nuevo templo en Jerusalén. Se edificará el nuevo templo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, dice, vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión, cuando habla aquí del turbión, habla el anticristo luego de engañar y presentarse en los 7 años de la tribulación con 3 años y medio fingiendo que haya paz. Va a venir un acontecimiento en ese momento a nivel mundial para que se maneje entonces esto que dice cuando pase el turbión. Con ese acontecimiento tiene que surgir el anticristo para mostrarse el anticristo como él es, para mostrarse como un salvador de la situación que se ha de presentar en el mundo. Y en ese momento, cuando pase el turbión del azote que va a venir y que van a estar viviendo, seréis de él pisoteados, porque luego los pisoteará, los destruirá. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? En Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y 2, nos va a verificar de lo que estamos hablando, de la construcción del templo. Allí, en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Y el versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así actuará el anticristo. Será entregado luego la ciudad santa a los gentiles, para que así empiece la persecución a los creyentes de Dios, la grande persecución. En Daniel, capítulo 11 de Daniel, versículo 37, 11 versículos 37, nos habla y nos dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Así actúa el anticristo y va a actuar. Se colocará a sí mismo sobre todo y sobre todos. No respetará a nadie, ni siquiera a los dioses con minúscula que se escriben en la Biblia y que son los que existen hoy y se idolatran. Él no va a respetar a nadie. Él va a ser sobre todo y sobre todo. En 2 de Tesalonicenses 2.4, vamos a pedirle a Emilio que nos pueda estar leyendo la palabra. 2 de Tesalonicenses 2.4, Apocalipsis 13.3 para mi hermano Fernando y Apocalipsis 13.7 para el pastor José.
Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Afirmará el anticristo, se sentará en el trono de Dios y afirmará que Él es Dios. Eso es lo que va a ser y lo primordial de la manera que va a engañar al mundo. Afirmará que Él es Dios. En Apocalipsis 13:3, mi hermano Fernando. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Gracias, mi hermano. Amén. Esto es poderoso, mi hermano. Esto es poderoso, mi hermano, en Cristo. El anticristo va a significar la resurrección del bendito Salvador. Va a significar una resurrección milagrosa. Apocalipsis 13:3 va a tener una herida de muerte, pero su herida mortal va a mostrar que va a ser sanada. Con esto el mundo se va a asombrar de ver lo que Él va a lograr y le va a querer mostrar. En Apocalipsis 13:7, Pastor José. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gracias, Pastor José. Hará guerra con todos los creyentes allí, en el periodo de la gran tribulación. Y tendrá poder, como vimos en primera instancia, y autoridad sobre todas las naciones. Hará guerra con los creyentes. Allí podemos ver en Apocalipsis 13:18 que se le da un número. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número de hombre y su número es el 666. Ese es el número que se le da, inferior al número de la perfección bíblica, el 7, el 666 se le da al diablo. En Apocalipsis 6:9, vamos a estar viendo 6, versículo del 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos, de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto es poderoso. Esto es poderoso para poder hablarle a aquellos que no han aceptado a Cristo, poderles hablarle y decirle que estamos viviendo el periodo de la gracia y que hoy pueden aceptar a Cristo mediante un regalo. Amén. En lo que hizo Cristo Jesús, dando su vida por ellos. Hoy pueden aceptarlo. Amén. Pero acá leemos que en el periodo de la tribulación, si usted no acepta a Cristo hoy, esto cambia. Va a tener que dar su vida, va a ser decapitado, va a ser muerto en el periodo de la tribulación. Cuando usted, como dice la palabra, dé testimonio de que usted cree en el Dios de las Escrituras, dice, se lo va a matar. Va a tener que dar su vida para luego, como dice, se le van a dar vestiduras blancas y se le dice que descansen un poco hasta que se complete el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habrán de ser muertos. Si usted quiere decir que cree y lo acepta el Dios de las Escrituras en ese periodo, deberá de entregar su vida. ¿Cuánto tenemos que analizar para poder entregar la vida a Cristo ahora en este periodo, en la dispensación de la gracia que se llama, que es un regalo que ha hecho Dios mediante Cristo? ¿Cuánto debemos de pensar en eso? ¿Saben? Matará a millones de creyentes, darán su vida. En Apocalipsis 19:20, nos dice, Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado
a los cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Acá no está hablando que será servido por un falso profeta. Cuando la Biblia se refiere a la bestia, se refiere al anticristo. Será el anticristo, la bestia, servido por un falso profeta. Y allí en 13:14 nos va a decir, en el capítulo 13, versículo 14, nos habla y nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Se muestra y va a ser mostrar su resurrección, pero va a ser que se le adore, con un poco de diferencia de lo que se hace ahora, como vemos a idólatra cargando y adorando, idolatrando imágenes que no ven ni no oyen, cuando el Dios de las Escrituras pide y deja de manifiesta que se le adore en espíritu y en verdad. Aquí el falso profeta exigirá que se adore la imagen del anticristo. El anticristo, mis queridos hermanos en Cristo y amigos, es la imitación de Satanás. De la misma manera que Jesucristo fue enviado por el Padre, así el falso Cristo será enviado por Satanás. Al anticristo, vamos a ver ahora, se le dan varios nombres en la Biblia, y vamos a ir a Daniel capítulo 7, del versículo 7 al 28, y vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos, los nombres que se le dan al anticristo. Daniel capítulo 7, del versículo y al versículo 28 se lo denomina al anticristo como el cuerno pequeño. El cuerno pequeño. Y allí en el versículo 7 nos dice, después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había ante de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Saben qué? Acá Daniel, esta cuarta bestia de la cual se les presenta, no le daba nombre Dios. A la otra bestia sí le dio nombre, pero a la cuarta bestia no le dio nombre. ¿Y saben qué? Cuando habla de los 10 cuernos, habla en esta visión de 10 naciones que han de surgir. Y Daniel entonces, ¿saben qué? En el versículo 8 puede ver y se puede leer el surgimiento del anticristo. El versículo 8 del capítulo 7: mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién puede hablar grandes cosas engañosas y llamársele cuerno pequeño y aparecer sino el anticristo? Aquí se muestra el surgimiento del anticristo, la visión de Daniel. En el versículo 19, Daniel le pregunta a Dios, dice: si me ha dado nombre de la otra bestia que ha mostrado, que son los gobiernos anteriores que hubieron. Daniel le pregunta sobre el nombre en el versículo 19. Daniel le pregunta en el versículo 19 del capítulo 7, entonces tuve deseo de saber, dice Daniel, la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies. Le pregunta a Daniel. Y sabe que en el versículo 23 Dios le responde y le dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. En el versículo 23, entonces, le respondió, y en el versículo 24 le confirma los 10 gobiernos, las 10 naciones que han de surgir, y los 10 cuernos que era que yo les manifestaba,
Y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ello se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El anticristo surgirá dentro de las 10 naciones, que es lo que estamos esperando. En el versículo 25 lo identifica la Escritura como el anticristo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Lo identifica como el anticristo. Si vamos a la visión anterior del capítulo 2 de Daniel, podemos ver poderosamente la Escritura dando e interpretando la destrucción del ser humano y la desvalorización que hemos tenido. Aquella visión que se le había dado al rey Nabucodonosor, lo cual Daniel fue quien la interpretó, nos deja de manifiesto, y rápidamente vamos a ver cómo nos hemos ido deteriorando la raza humana y se han ido deteriorando los imperios, los reinos, lo que se espera y lo que ha de venir. En el capítulo 2, versículos 32 al 40, le interpreta al rey Nabucodonosor, Daniel, lo mismo que hemos estado viendo en la anterior visión. ¿Saben qué? En el versículo 32 nombra a los 4 imperios y la devaluación en cuanto a los metales. La cabeza de esta imagen eran de oro fino. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Cuando le hablaba, Daniel le interpretaba al rey, le estaba hablando que la cabeza de oro era el imperio babilónico del rey Nabucodonosor, y en el versículo 38 le respondía y le decía: y donde quiera que habitan los hijos de hombre, bestia de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro, le dice Daniel al rey. El imperio babilónico era la cabeza de oro fino que había de reinar. Pasaría luego al pecho y brazo de plata, y se referiría a los medos y a los persas, el gobierno de los medos y los persas, ya devaluado, pecho y brazo de plata. En el versículo 39a habla y dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, los medos y los persas. El tercer gobierno era vientre y mulo de bronce. Se refería a Grecia con Alejandro el Magno al frente, y lo podemos ver en el versículo 39b. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Grecia con Alejandro el Magno. Luego vendría el cuarto imperio, las piernas de hierro. Y en el versículo 40 se refiere al imperio romano. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo el imperio romano. Este imperio se ha de dividir en 2 partes: los pies y sus dedos. El versículo 41 nos habla y nos dice: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Se han de dividir las piernas de hierro para que sus pies, primero el pie de barro cocido, fuese Constantinopla, hoy Estambul, al Medio Oriente. De ahí hemos de esperar 5 naciones que surjan en este momento. Debemos de esperar 5 naciones. Luego, la otra parte de hierro, los pies de hierro, Alejandría en aquel tiempo, Italia, Roma hoy, al occidente, con sus 5 dedos. 5 naciones más se han de esperar. Se espera, mis queridos hermanos en Cristo y amigos que nos miran, la última conformación política sobre la tierra. Se esperan 10 naciones, un solo gobierno mundial, lo que se dará a llamar el G10.
de esa conformación política y de esos 10 cuernos, de esas 10 naciones, saldrá el cuerno pequeño, el anticristo. Otra visión que ha estado viendo Armando Alducín nos dice que por la escritura, cómo se muestran y cómo el mundo, y debemos estar alerta en este momento, cómo el mundo va marchando, al anticristo se le denomina en la Biblia el asirio, por ende, que pudiera salir allí del Medio Oriente. Estamos a esa espera de la conformación de las 10 naciones, cuando sientamos que se forma el G10, esas 10 naciones que no tendrán nunca una unión, porque el vado y el hierro, el vado cocido y el hierro jamás se pueden unir. Simplemente, según el versículo 43, podrán hacer alianzas humanas. Así como viste, dice el versículo 43, el hierro mezclado con vado se mezclarán por medio de alianzas humanas estos gobiernos, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar jamás con el barro. También nos dice allí en el versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y será en parte frágil. Así marcharán estas 10 naciones que han de surgir y del cual de una de ellas surja el anticristo. Algo muy importante, en el capítulo 8 de Daniel, en referencia a la visión del carnero y del macho cabrío, en el versículo 6 se nos puede mostrar también, en el versículo 6 del capítulo 8, y vino hasta él carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Aquí nos habla para que podamos ver cómo las visiones tienen la misma similitud. Acá está hablando de los medios y los persas. En el versículo 8 habla del macho cabrío, y en el versículo 21 del capítulo 8 nos dice el macho cabrío es el rey de Grecia. Aquí no habla de Grecia como habíamos dicho. En el versículo 23 de esta visión también nos habla de algo muy importante. ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que espera el mundo para que el anticristo surja? Y miren lo que la Escritura dice. En el versículo 23 del capítulo 8 dice: y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Y al fin del reino de esto, al fin de estos reinos que estamos viviendo, cuando lleguemos al colmo. Y usted piensa, no estamos llegando al colmo, no hemos llegado al colmo, con las leyes que se han sacado, con la ley del aborto, con los crímenes de niños, con leyes que hacen que hayan uniones matrimoniales de hombre con hombre y mujer con mujer, y que se esté quebrantando la creación de Dios, de un único matrimonio existente por el Dios de la creación. No hemos llegado al colmo. Y yo sentía al gran predicador anoche, Dios hablándome también, predicando a naciones antes de partir, Billy Graham, que le hablaba a los jóvenes y a las multitudes, y le decía: estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra, llegando al colmo de la corrupción, y usted cree y creemos que Dios nos va a hacer juicio como lo hizo primero con Noé, salvando 8 nada más que su familia, y luego como Billy Graham le hablaba allí a los jóvenes y le decía: no es fácil seguir a Cristo, decía Billy Graham. Jóvenes, no es fácil, es difícil seguir a Cristo, porque tiene que ir en contra de este mundo y tiene que darle el primer lugar, joven. Solo se puede vivir entregándole la vida y teniendo una relación con él, pero van a ir en contra del mundo. Pero ¿saben qué? Se van a salvar de la ira de Dios si lo hacen. Para que en Génesis capítulo 18 y capítulo 19 se habla en el 18 cuando Abraham le pedía: si se salvan 50, Señor, ¿no haces el juicio a Sodoma y Gomorra? Y fue bajando el número hasta no encontrar ningún justo.
Y en el capítulo 19 destruye a Sodoma y Gomorra. ¿Y usted cree que no estamos llegando al colmo como estamos llegando? La cercanía de Cristo está cercana con lo que estamos viviendo, con lo que se está viendo, con lo que en la naturaleza se ve. No, estamos llegando al colmo. Acá dice que cuando los transgresores que están reinando lleguen al colmo, ahí se va a levantar el que es llamado también el anticristo, el rey altivo. El rey altivo de rostro se le llama el anticristo, y entendido el enigma, ahí va a surgir. Y su poder se fortalecerá, dice en el versículo 24, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Va a perseguir y va a destruir. El rey altivo de rostro. Sigamos con los nombres del anticristo. En Daniel 8, 23 al 25, como hablábamos, luego de llegar al colmo de los gobernantes, viene el rey altivo de rostro, así se lo denomina el anticristo. En Daniel 9, capítulo 26, versículo 26 y 27, 9, 26 y 27, nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no así, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. El príncipe que ha de venir se le llama también al anticristo. El príncipe que ha de venir. En Daniel 11, versículo 16, 36 al 38, no lo vamos a leer, se le llama también el rey voluntarioso. En Daniel 11, capítulo 16, versículo 36 al 38. En segunda de Tesalonicenses 3 y 4 se le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición al anticristo. En Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, se le llama la bestia. Estos son los nombres que se le dan al anticristo. ¿En qué tiempo nos encontramos entonces? Nos podemos preguntar, y se preguntará usted. ¿Y saben qué? Allí en Primera de Juan, capítulo 2, como leíamos, versículo 18, se nos decía en el tiempo que nos encontramos. Pero también en Mateo 24, en el libro de Mateo 24, le voy a pedir al pastor José que me pueda leer. En Mateo 24, en el versículo 3, a Jesús le realizaban dos preguntas y él les respondía. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oh, Señor, amén. Gracias, pastor José. Acá los discípulos le preguntaban a Jesús cuáles eran las señales, y Jesús hacía hincapié de los engaños que ha de vivir el mundo y que está viviendo mediante los falsos cristos. Cuidado, mis queridos hermanos en Cristo y amigos, cuidado con los engaños que podemos tener mediante los falsos cristos. Y yo quiero ir un poquito a la historia de la raza humana para poder ver el engaño perpetrado más grande, uno de los más grandes que ha hecho en la historia el diablo, usando a alguien que gobernó un país. Adolfo Hitler fue un anticristo usado por el diablo. ¿Y saben qué? Engañó al mundo con un portavoz. El anticristo, siempre el diablo se presenta usando un portavoz. Siempre se va a presentar como ángel de luz. Cuidado, no solo lo hizo con Adolfo Hitler, lo hace hoy en día y en peor situación, porque el tiempo se acerca para él. Allí se le presentó a Adolfo Hitler el diablo, y mediante un portavoz que anunció a los medios de comunicación de aquellos años, manifestó por muchos años para poder engañar la creación de una fábrica, la fábrica de Volkswagen, el auto que se le hizo a él. Tantos años el portavoz en los medios de prensa anunció esta fábrica y la creación de un Volkswagen en honor a Hitler, que alguien dijo: cuidado, el peligro cuando una mentira se predica 10 años se termina convirtiendo en una verdad engañosa y malvada. Cuidado.
El engaño presentado por Hitler generaría un genocidio de horror que se ocultó por los medios de prensa por muchos años y cuando se quedó al descubierto horrorizó a la Alemania nazi. Horrorizó a aquel pueblo alemán engañado, ilustre, de mucho conocimiento. Dicen, el doctor Mendel había experimentado con los humanos como rata y con todo lo que encontrara para querer crear una raza única. Dios me permitió ver en vivo el lugar donde se llevaban a los 8.000 seres humanos que murieron, se los llevaba engañado a un lugar, 2.000 personas, con que se le iba a llevar a un lugar donde se iban a asear, hacerle dejar su ropa y tener el diablo una persona preparada para que les hablara y les hiciera dejar la ropa y hacerlo ir luego a un horno donde lo encerraban y mediante unos grifos de plástico lo hacían parar a esperar con un sofocamiento que en 20 minutos les quitaría la vida con un gas químico. Eso hizo el diablo. Eso hizo el diablo queriendo crear una raza humana única. Se horrorizaría el pueblo alemán de lo que descubrirían. 8 millones de personas morirían en aras de la ciencia. Luego se realizó el juicio de Nuremberg ante lo hecho ante la humanidad. Ese es el engaño del diablo del cual tenemos que tener cuidado y que sigue realizándose en este mundo. Hoy el 90% de los medios de comunicación no se les permiten emitir nada que vaya en contra de la agenda global. Ni crean ustedes que los medios de comunicación en muchos de los casos pueden decir todo lo que pasa en el mundo. Al final de los tiempos el mal y el engaño aumentará y el diablo buscará 1000 formas de querer engañarnos a los seguidores de Jesucristo y al mundo. Es el rey de los disfraces, el diablo. Se presentará inclusive en forma humana para poder engañar. Con oferta poderosa para apartarlos, para engañarlos, para destruir. Tome conocimiento de Proverbios 1:7. La sabiduría es el temor a Jehová. Tenga temor a Jehová. Ore, vele y ore y esté orando. No olvidemos que somos una raza humana caída, pero que hemos sido renovados en Cristo. Somos nueva criatura en Él. En 6.000 años de historia, desde que Caín mató a Abel, hasta la fecha, ¿sabe cuánto ha existido de años de paz? En 6.000 años de historia, desde que Caín mató a Abel, solo ha habido en el mundo 25 años de paz. Ha sido un mundo de devastación, de permanente devastación por parte de los seres humanos. Se levantó la nación contra nación y se dio cumplimiento a la Escritura cuando se realizó la Primera Guerra Mundial, y hoy en pleno siglo XXI estamos a la puerta de una tercera guerra mundial, una tercera guerra nuclear. Así estamos los seres humanos. Así tiene el que gobierna el mundo con los ángeles caídos. Para llegar a una conclusión de lo que hemos estado hablando y del engaño del anticristo y del periodo mayor de engaños que estamos viviendo, porque el tiempo es cercano, de la venida del Salvador. Hemos visto quién es realmente el anticristo. En las distintas visiones de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, donde estamos a la espera de la conformación, como dijimos, de las 10 naciones. Y de esas 10 naciones que se han de conformar, ha de salir el anticristo. Hemos visto mediante la historia de la raza humana el engaño que ha hecho el diablo, como lo hizo allí con la Alemania ilustrada y de grande conocimiento en esa época, de cómo fue engañada por el diablo, propagando un camino y un plan malévolo. Hemos visto los pocos años de paz sobre la tierra que han existido. Hemos visto la importancia de ver paso a paso los tiempos del fin mediante la escatología bíblica y el significado y la importancia de los tiempos del fin, de que los conozcamos. ¿Por qué la importancia? Por el regalo que Dios nos ha dado en la obra redentora de Cristo. ¿Qué espera, amigo? ¿Qué espera, amigo, para arrepentirse y entregar la vida a Cristo?
tú que no lo conoces, arrepentirte de tu pecado, entregarle la vida en este periodo por gracia y ser salvo y no tener que hacerlo en el periodo de la tribulación luego, como lo vimos en el capítulo 6, versículo 9 al 11, y en el capítulo 7, versículo 9 al 13, donde tengan que entregar su vida, si aceptan al Dios de la Escritura. Acepte a Cristo hoy como Salvador de su vida, arrepiéntase de su pecado, bautícese, congréguese luego en la iglesia que Dios le indique más cercana, testifique luego, sirviéndole a Cristo para su gloria. Y para la iglesia esto nos alienta, para las iglesias que nos puedan estar viendo y para nuestra iglesia Templo Calvario, nos alienta a dar gran cumplimiento al grande mandamiento donde Jesús nos pide ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, mi hermano en Cristo. No seamos una iglesia de puerta cerrada, salgamos al mundo a llevar el mensaje del Evangelio para contarles lo que Dios ha hecho en nuestra vida restaurándonos, para mostrarles y contarles las señales antes del fin que estamos viendo, para contarles que la esperanza es Cristo, para contarles qué es lo que va a pasar en ese periodo cuando la iglesia no esté. En Lucas capítulo 8, del versículo del 22 al 39, léalo allí en Lucas. ¿Saben qué? Los discípulos iban en la barca, Jesús los llevó al otro lado de Galilea, a un pueblo donde ellos, muchas veces como nosotros hoy, no queremos ir a llevar el mensaje del Evangelio. Los llevó a la tierra gadarena, y allí Jesús, la Escritura no dice que los discípulos se bajaron con él. Cuando fueron navegando, tuvieron una grande tormenta, la misma tormenta que podemos tener nosotros cuando se nos envíe a llevar el Evangelio a las personas que lo necesiten. Jesús le habló y le dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen poca fe? Calmó a la tormenta Jesucristo, llegó a la otra parte allí de los Gadarenos, se bajó él. Quizás los discípulos lo habían visto y veían a estas personas que se encontraba el endemoniado allí como una persona inmunda, y Dios dijo: lo que yo santifico y sano no es inmundo. Jesús se bajó, no dice que los discípulos se bajaron, él se bajó, él se acercó. El endemoniado estaba cortándose y haciéndose corte en su cuerpo, golpeándose entre la tumba de los muertos, poseído. ¿No le recuerda algo a usted? ¿No le recuerda algo a usted, mi amigo, que ha aceptado a Cristo? A mí me recuerda ser como el gadareno. A mí me recuerda estar allí en un lugar de muerte. Jesús, sin embargo, hizo lo que nos manda a nosotros. Se acercó a él. Le preguntó: ¿quién eres? Le dijo: Legión soy. Porque tenía mucho demonio. Legión soy. Jesús, sin embargo, lo liberó como nos liberó a nosotros. Igual que el gadareno, nos liberó de esa muerte que nos encontrábamos. Y él no miró en la situación que nos encontrábamos. Él lo tomó, lo abrazó. Así debemos ser nosotros, anunciando el Evangelio y llevando. No nos quedémonos, hablemosle al mundo de lo que hizo Jesús con el gadareno. Amén. Hablémonos de lo que ha hecho en nuestra vida. Jesús me ha restaurado. Abracemos al que necesita. No hagamos como los discípulos que no se nos nombra, que bajaron. Jesús lo abrazó, lo tomó. ¿Sabe lo que hizo él luego que fue libre? Hizo lo que hice yo, lo que hizo usted. Se arrodilló delante del Salvador y le dijo: quiero que me lleve contigo. Quiero ir contigo, le dijo, en agradecimiento a lo que había hecho. Porque cuando usted sale a llevar el fruto del Evangelio es porque agradece lo que Cristo ha hecho en su vida. El gadareno lo hizo. Le dijo: Señor, quiero seguirte. Y él le dijo: no me siga. No me siga, le dijo. Ve y anuncia al mundo y anuncia al pueblo lo que he hecho yo en tu vida. Cuando le vieron, los que lo conocieron, le tuvieron miedo. Una persona que andaba desnuda, que andaba cortándose, golpeándose, que andaba durmiendo entre la tumba, se encontraba vestido y se encontraba en forma coherente. Salió corriendo como debemos salir nosotros, anunciando: Cristo me liberó, Cristo me salvó, Cristo me restauró. Eso espera, iglesia, de donde nos estén viendo, hermanos de Templo Calvario. Anunciemos al que está afuera, como el pueblo gadareno. Anunciemos sin temor, abracemos al que lo necesita para decirle: Cristo te ama, no importa la situación que estés. Amén. No importa cómo te encuentres, Cristo te ama. Amén. Entrega la vida a Él, arrepiéntete. Amén. Iglesia, demos cumplimiento al grande mandamiento.
La venida de Cristo está cerca. El Dios de las Escrituras nos necesita. Sirvámosles, sirvámosles. Cristo viene pronto, iglesia. Jesús viene pronto. Dios les colme de bendiciones grandemente, hermanos en Cristo y amigos. Muchas gracias. La gloria sea a Dios, Pastor José. Queridos hermanos y amigos, no queda nada para agregar, pero sí queda algo para decir. Hoy la salvación, como se presenta en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Amén. Hoy, por gracia, cuando esté el anticristo, usted va a saber que la condenación es mala y va a tener que arrepentirse, pero va a tener que dar la vida. Por lo tanto, hoy es el día de creer en Cristo. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. De aquellos que me miran por el Facebook, que escucharon este mensaje, o alguien que está acá, ¿necesita usted a Cristo? Yo le invitaría que allí donde usted esté, la salvación va a ser un regalo, por lo tanto, acepte ese regalo que Dios le ofrece. Es Dios el que ofrece el regalo. Ofrece a su amado Hijo, a Cristo. Y ore y dígale, sí, Señor, yo lo quiero. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Y si usted está aceptando a Cristo como su Salvador y oró y le pidió al Señor, yo le invitaría a que levantara su mano. Y aquellos que me miran por el Facebook, escríbanme en el Facebook y los hermanos encargados le van a contestar. Vamos a orar. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra. Padre, estamos viendo los acontecimientos, estamos viendo que las señales que tú has dejado dichas se están cumpliendo al pie de la letra, así que tu venida está cerca y la venida del anticristo también. Señor, ayúdanos a prepararnos y, como dijo el predicador, ayúdanos a testificar a este mundo de la gran verdad y de la gran necesidad, y la necesidad de la salvación. Padre, que alguna alma podamos ganar para Cristo. Amén. Usa tu iglesia acá en Durazno. Amén. Glorifícate en los resultados Amén. y la gloria sea a ti. Amén. Amén, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el siervo que has usado y toda la gloria sea a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Recuerden, mis queridos hermanos, el viernes a las 16 horas oración y 18 horas oración. Y el domingo a las 17 horas la reunión. Vamos a tener el pastor Gabriel Gómez, invitado de Montevideo, va a venir a predicar, él le confirmó, gracias, sí. Así que el próximo domingo a las 17 horas va a estar el pastor Gabriel Gómez predicando acá en Durazno. Pero 16:30 nos vamos a reunir para orar, para que Dios prepare nuestro espíritu y la palabra sea la bendición para nuestra alma. Amén. Dios les bendiga, una buena semana, gracias.